En esta ocasión vengo a hablarles del derecho de las víctimas. Este derecho encuentra su fundamento constitucional en el artículo 20, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que a nivel nacional contamos con la Ley General de Víctimas. En cuanto a la legislación internacional, este derecho se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. Hablando doctrinalmente de este derecho, según el doctor en Derecho José Zamora Grant, el derecho de las víctimas, además de ser el texto consagrado en la Constitución, es la integración de la víctima como sujeto con derechos y obligaciones al proceso penal. Esto implica que el derecho de las víctimas no debe ser un derecho especial, sino que debe ser un derecho que sirva para procurar una mejor impartición de la justicia. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la sentencia que vamos a analizar en esta ocasión, es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso es López Soto y otros contra el Estado de Venezuela, con fecha del 26 de septiembre de 2018. Este caso es sobre una joven llamada Linda Loaiza López Soto. Fue privada de su libertad y sometida a torturas, violaciones, fue sometido a un estado de esclavitud, estuvo internada durante espacio de más de un año y cuando finalmente se logró recuperar e inició el proceso contra su agresor, pues el proceso estuvo lleno de irregularidades. El derecho de las víctimas, cabe aclarar, además de lo consagrado en el artículo 20, implica también las garantías procesales de economía, igualdad ante la ley, imparcialidad, todas esas garantías que ya conocemos. En el caso de Linda Loaiza, esas garantías en ningún momento se cumplieron, hubo diferimientos injustificados en el procedimiento, incorrecta cadena de custodias, agresiones hacia su persona y hacia su familia. Un primer proceso lo declararon nulo porque absolvía a su agresor de todos los cargos. Un segundo proceso solamente condenó a su agresor por privación de la libertad y lesiones. Este proceso se encuentra en revisión actualmente. Después de todo el proceso que se lleva en un caso ante la Corte Interamericana, la Corte estimó que, 1. El Estado no es responsable por los hechos de un particular, pero sí incurre responsabilidad por la actuación de sus agentes. En este caso, los agentes del Estado pues fueron los miembros del Departamento de Justicia venezolano, que no actuaron conforme a derecho en el caso de Linda Loaiza. Segundo, el Estado no actuó con la debida diligencia necesaria en casos de violencia contra la mujer. Se forzaron declaraciones, verificaron omisiones graves en la recolección y custodia de pruebas. Hubo un marco legal discriminatorio hacia la mujer. Hubo diferimientos injustificados del proceso, tipificaciones erróneas de los delitos y existió ineficacia de las medidas de protección e investigación de las amenazas que sufría la familia López Soto y el abogado representante. Como podemos notar, todo esto que determinó la Corte claramente son violaciones a los derechos de la víctima. No tuvo una reparación integral, sufrió discriminación, no fue juzgada en igualdad de condiciones. El proceso que se llevó fue bastante turbio, diferimentos, un doble proceso, ¿no? Incluso. Y finalmente la Corte resolvió que 1. El Estado es responsable por la violación a los siguientes derechos humanos: reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, autonomía y vida privada, circulación y residencia, garantía a la no discriminación, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial. Esta sentencia, aparte de lo ya mencionado aquí, estableció un principio de que, a pesar de que debe existir la igualdad ante la ley, las mujeres, por ser un grupo vulnerable, eso se menciona en la Convención de Belém do Pará, inmediatamente que se reciba una denuncia o la autoridad tenga conocimiento de un posible estado de emergencia para las mujeres, debe de actuar inmediatamente para evitar mayores complicaciones, cosas que en la sentencia se observa que el Estado no realizó. Y podemos ver que esto lo podemos encuadrar en la teoría subjetiva, que a pesar de que el derecho debe ser para todos, hay grupos específicos que deben de recibir una mayor protección. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.